Trump acaba de romper su silencio sobre el histórico fallo de la Corte Suprema. El 23 de febrero de 2026, el presidente de Estados Unidos se sentó frente a su pantalla, abrió Truth Social y decidió atacar directamente a la Corte Suprema del país, el tribunal más elevado, el último guardián de la Constitución. La llamó incompetente. Anunció que, a partir de ese momento, escribiría los nombres de sus jueces en minúsculas. Minúsculas como un gesto deliberado de desprecio. Párense un segundo a pensar en eso, porque mucha gente lo leyó y lo dejó pasar como si fuera solo otra publicación más, otro lunes cualquiera en redes. Pero no es un lunes cualquiera. Cuando el presidente en ejercicio decide despojar públicamente de dignidad a una rama del gobierno que tiene el mismo peso constitucional que él, y lo hace no en una charla privada ni entre amigos con una cerveza en la mano, sino en un mensaje dirigido a millones de estadounidenses, eso no es un desliz, es una señal clara. Es el presidente diciéndole al país entero que la Corte Suprema no merece su respeto. Y lo que casi nadie captó de inmediato es que no se quedó solo en el insulto. Fue más allá. Afirmó que el fallo que la Corte emitió en su contra, en realidad, le había entregado mucho más poder del que tenía antes. Usó exactamente estas palabras. Ahora podía hacer cosas terribles a países extranjeros. Y antes de que siquiera se escucharan los argumentos en el caso sobre la ciudadanía por nacimiento, ya les estaba diciendo a todos los estadounidenses que la Corte también se equivocaría en esa decisión. Déjenme ser directo. Todos los presidentes en algún momento han chocado con la Corte Suprema. Yo mismo discrepé con fallos que me parecieron equivocados en el fondo, en el timing y en sus consecuencias, pero hay una línea enorme entre no estar de acuerdo con una sentencia y lanzar una campaña abierta para desacreditar la institución misma. Esa línea separa defender la democracia de intentar doblegarla. Y vamos a volver a ese punto en un momento. Para entender por qué este episodio es tan grave, hay que retroceder un poco y ver cómo llegamos hasta aquí. No empezó el viernes pasado. Todo comenzó con un intento de rodear al Congreso. La Constitución es clarísima en esto. El artículo 1, sección 8, le da al Congreso, y solo al Congreso, la facultad de imponer aranceles y regular el comercio con naciones extranjeras. Eso no es una interpretación mía, es el texto literal. Los fundadores lo escribieron así porque sabían que el poder de gravar impuestos es el más cercano al pueblo y debía quedar en manos de sus representantes elegidos. Pero el año pasado, el presidente Trump decidió que no necesitaba al Congreso. Invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una norma de 1977 pensada para emergencias nacionales reales, sanciones y bloqueo de activos. Jamás se había usado, ni una sola vez en su historia, para aplicar aranceles masivos de importación a todo el planeta. Yo sé bastante de comercio. Negocié el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ayudé a integrar a China en la Organización Mundial del Comercio. Puedo decirles que la política comercial es complicada, afecta a millones de empleos y requiere el tipo de debate profundo que solo el Congreso puede dar. Cuando el caso llegó a la Corte Suprema, Learning Resources Inc. contra Trump, la pregunta era sencilla. ¿Le da esa ley al presidente la autoridad para imponer aranceles por su cuenta? El 20 de febrero de 2026, 6 jueces respondieron que no. El presidente del tribunal, Roberts, escribió la opinión mayoritaria, y esto es clave, no fue una división ideológica típica. Roberts, Gorsuch y Barrett, 3 de los jueces más conservadores del tribunal, se unieron a Kagan, Sotomayor y Jackson en una votación de 6 contra 3. El fallo fue rotundo. La ley no menciona aranceles ni impuestos, y ningún presidente anterior la había interpretado de esa forma. Eso debería haber sido el final, un límite constitucional claro, reafirmado por una mayoría bipartidista. Pero en cuestión de horas, el presidente firmó una nueva orden ejecutiva, un arancel global del 10% bajo el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, que al día siguiente subió al 15%. Y aquí es donde las cosas se ponen serias de verdad. Quiero hacer algo que creo importante, leerles exactamente lo que el presidente escribió la mañana del 23 de febrero. No un resumen, no una interpretación de terceros. Sus palabras textuales. Empezó así: la Corte Suprema, todo en minúsculas. Luego, entre paréntesis, aclaró que usaría minúsculas por un tiempo debido a una completa falta de respeto. Pueden pensar que es una tontería, una pequeñez, incluso algo de lo que reírse.
Pero cuando el presidente de Estados Unidos elimina intencionalmente las mayúsculas de una rama del gobierno, con igual autoridad constitucional como un acto público de desprecio, no es un error tipográfico, es un mensaje intencional. Siguió diciendo que el fallo era ridículo, estúpido y muy divisivo a nivel internacional. Luego llegó la parte que la mayoría ignoró. Afirmó que el tribunal, de forma accidental e involuntaria, le había dado muchos más poderes de los que tenía antes. Dijo que ahora contaba con licencia para hacer cosas absolutamente terribles a países extranjeros. Llamó al tribunal incompetente. Dijo que habían hecho un gran trabajo, pero para las personas equivocadas, que deberían avergonzarse. Y después eximió a los que llamó los tres grandes, los jueces Thomas, Kavanaugh y Alito, los tres que votaron a su favor. En público, en una sola publicación, clasificó a los jueces en leales y desleales. Y no se detuvo ahí. Pasó al caso de la ciudadanía por nacimiento. Los argumentos orales ni siquiera están programados hasta el 1 de abril y ya les estaba diciendo al país que la Corte llegaría a una conclusión equivocada, una que beneficiaría a China y a otras naciones, haciéndolas felices y ricas. Recuerden, esto no lo escribió un comentarista de televisión ni un usuario anónimo. Lo escribió el presidente en funciones de Estados Unidos, prejuzgando públicamente un caso pendiente, atacando al Poder Judicial y diciéndole a los estadounidenses cuáles jueces son leales y cuáles no. Eso cambia todo. La realidad es esta. Todos los presidentes han tenido momentos en que la Corte Suprema les dio un revés. Todos, incluyéndome a mí. Hubo decisiones durante mi mandato que me frustraron profundamente, pero aprendí. Y todos los presidentes antes que yo lo entendieron, que no se destruye la institución solo porque perdiste un caso. Vuelves a la mesa, buscas otra vía, trabajas con el Congreso, llevas tu argumento al pueblo a través del proceso democrático. Ese es el trabajo. Cuando la Corte falla en contra, tienes dos caminos: demostrarle al país que el sistema funciona, que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley, o convencer a la gente de que el sistema está roto porque no se inclinó ante tu voluntad. Son dos caminos opuestos que llevan a dos Américas muy distintas. Lo que hizo el presidente Trump el 23 de febrero fue elegir el segundo. No solo discrepó con el fallo, llamó incompetente al tribunal, clasificó públicamente a los jueces en leales y traidores para que todos lo vieran. Les dijo a sus seguidores que 6 jueces, incluyendo 3 que él considera conservadores, traicionaron al país, y prejuzgó un caso que ni siquiera ha comenzado, advirtiendo que la Corte llegará a una decisión equivocada sobre la ciudadanía por nacimiento. Por experiencia propia puedo decirles algo: cuando un presidente clasifica públicamente a los jueces en buenos y malos, eso no es un comentario casual, eso es presión. Todos los magistrados de esa corte saben que millones leen esa publicación. El mensaje es cristalino: fallen a mi favor y serán uno de los 3 grandes, fallen en mi contra y serán incompetentes. Así no lidera un presidente, así no se sostiene una democracia. Ahora déjenme llevarlos a un lugar que pocos quieren visitar. Lo que ocurrió el 23 de febrero no es solo un berrinche presidencial o un mal día en redes, es lo que le pasa a una república cuando, lenta, gradual y casi imperceptiblemente, el poder ejecutivo decide que el poder judicial es el enemigo. Franklin Roosevelt, uno de los presidentes más grandes de la historia, un demócrata al que admiro profundamente, intentó ampliar la Corte Suprema en 1937. Estaba furioso porque la Corte había invalidado partes clave del New Deal. Acababa de ganar la reelección por un margen aplastante, y aun con todo ese capital político, su propio partido le dijo que no. Los demócratas en el Senado frenaron el plan porque entendieron algo más importante que el momento. No se remodela el poder judicial para que sirva al presidente. Se protege su independencia incluso cuando falla en tu contra. Richard Nixon, en medio del Watergate, quiso desafiar a la Corte. Sus propios asesores le dijeron que obedeciera. Lo hizo y el sistema resistió. Yo pasé por mi propio capítulo difícil: la investigación del fiscal independiente, fallos adversos, el costo político enorme. Hubo noches en que cuestioné todo, pero nunca, ni una sola vez, salí a decirle al pueblo estadounidense que los tribunales eran ilegítimos. Porque entendí que cuando un presidente hace eso, no solo ataca un fallo, ataca la única institución que evita que el poder puro se convierta en arbitrario.
Lo que hizo el presidente Trump es distinto a todo lo que hemos visto antes. No se limitó a criticar una decisión. Clasificó públicamente a los jueces en leales y traidores, llamó incompetente a la institución, y luego, y esto es lo que debería alarmar a todos, le dijo al país con anticipación que el próximo fallo clave sobre la ciudadanía por nacimiento estaría equivocado. Antes de un solo argumento oral, antes de evaluar un solo caso. Eso no es desacuerdo, eso es deslegitimación deliberada, y esto es lo que he aprendido en todos mis años en política. La erosión de la democracia no llega de golpe, no hay un momento dramático con fanfarrias. Ocurre norma por norma, institución por institución, publicación por publicación, hasta que un día miras alrededor y te das cuenta de que las barreras de protección ya no están. Quiero ser honesto con ustedes porque creo que es importante. He estado en política toda mi vida adulta. Sé distinguir entre una rabieta impulsiva y una estrategia calculada. Y lo que hizo el presidente Trump el 23 de febrero no fue un arranque impulsivo, fue una jugada pensada. Déjenme desglosarlo para que quede claro. El primer movimiento fue transformar una derrota judicial evidente en una supuesta victoria encubierta. Les dijo a sus seguidores que la Corte, sin querer, le había entregado más poder del que tenía. Eso no es una frase al pasar, es una historia que se construye deliberadamente. Le transmite a su base: tranquilos, sigo ganando aunque los jueces digan que perdí. El segundo paso fue redirigir la frustración pública lejos de él y apuntarla directamente al Poder Judicial. De pronto, el debate dejó de ser sobre si el presidente se había excedido en sus facultades, pasó a ser sobre si la Corte Suprema es competente o no. El tercer elemento fue dividir abiertamente al tribunal en bandos, aliados y adversarios. Al clasificar públicamente a los jueces en los tres grandes y los demás, creó un esquema de lealtad que pone presión constante sobre cada magistrado en cada caso que venga después. Y el cuarto paso, el más estratégico de todos, fue desacreditar de antemano cualquier fallo futuro sobre la ciudadanía por nacimiento. Antes de que se haya escuchado un solo argumento oral, ya les dijo a sus partidarios que la Corte llegaría a una conclusión equivocada. Así, pase lo que pase en abril, su base ya está convencida de que el resultado está amañado. Ahora miren lo que pasó en el terreno político práctico. Apenas horas después del fallo que invalidó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la administración cambió de marcha y activó la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Impusieron un arancel global del 10% que, en menos de 24 horas, subió al 15%, y dejaron entrever que podrían ir aún más lejos con otras herramientas legales. Eso no es la reacción de un equipo sorprendido por la derrota, eso es tener planes de contingencia listos y ejecutados al instante. Sabían que podían perder en la corte y ya tenían el siguiente paso preparado. Esto es lo que me inquieta como alguien que ha gobernado. Esta estrategia está construyendo lo que llamaría una estructura de permisos para pasar por alto la autoridad judicial. Si logras convencer a suficientes estadounidenses de que la Corte es incompetente, de que sus decisiones están politizadas y de que solo 3 jueces son dignos de confianza, entonces la próxima vez que un fallo no le guste al presidente, la idea de ignorarlo o desafiarlo se vuelve mucho más aceptable. Y una vez que se abre esa puerta, cerrarla es extremadamente complicado. No olvidemos tampoco el impacto económico real. Los mercados ya están nerviosos. Las empresas no saben qué arancel les tocará mañana. Hay una disputa pendiente por reembolsos que asciende a $133,000 millones para los importadores. Los consumidores estadounidenses están pagando precios más altos, y todo esto se hizo sin que el Congreso diera ni una sola votación ni una sola audiencia. Eso no es gobernar, eso es improvisar con el bolsillo y el futuro de la gente. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? Seamos realistas. No tengo una bola de cristal, pero llevo suficientes años en esto como para reconocer patrones, y veo varios caminos posibles, cada uno llevando a un destino muy distinto. El primer camino, el que ojalá tomemos, es que el Congreso asuma su responsabilidad. La Constitución le dio al legislativo el poder sobre los aranceles por una razón muy concreta. Si la Corte Suprema acaba de decirle al presidente que no puede usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para hacer política comercial, entonces el Congreso tiene la oportunidad, y yo diría la obligación, de legislar con claridad, establecer límites precisos y recuperar la autoridad que los fundadores diseñaron para ellos. Eso requiere trabajo bipartidista. Hay republicanos y demócratas que creen en el rol del Congreso. Este es el momento de actuar.
El segundo camino es el que estamos recorriendo ahora mismo. La administración sigue buscando estatutos alternativos, sección 122, sección 301, declaraciones de emergencia para imponer aranceles sin pasar por el Congreso. Cada nuevo intento se impugna en los tribunales. Entramos en un ciclo interminable de demandas, incertidumbre, órdenes ejecutivas y más demandas. Las empresas no pueden planificar a largo plazo. Nuestros aliados no pueden confiar en nuestros compromisos comerciales. Y la pregunta constitucional de fondo nunca se resuelve, solo se traslada al siguiente artículo de ley. El tercer camino es el que más me preocupa a corto plazo. El caso sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento llega a la Corte Suprema con argumentos orales fijados para el 1 de abril. El presidente Trump ya le ha dicho al país que la Corte se equivocará. Si el fallo va en su contra, lo cual, con más de un siglo de precedentes bajo la 14ª enmienda, es el resultado más probable, nos enfrentaremos a una crisis de legitimidad total, pero preparada con antelación. El presidente habrá sembrado en sus seguidores la idea de que cualquier decisión adversa es corrupta antes de que se pronuncie una sola palabra en el tribunal. Y si la Corte falla a su favor, entonces la presión previa habrá funcionado como intimidación efectiva. El cuarto camino es el más largo y el más riesgoso. El patrón de enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial se acelera. Cada sentencia se convierte en un campo de batalla político. Cada juez pasa a ser visto públicamente como leal o desleal. Y terminamos en una confrontación constitucional como no hemos visto desde la década de 1930, pero sin la buena fe institucional que al final permitió resolver esa crisis. No sé cuál de estos caminos tomaremos, pero sé esto con certeza. La pelota está ahora en la cancha del Congreso, y también está en la de ustedes. Permítanme cerrar con algo personal. He dedicado la mayor parte de mi vida al servicio público. He cometido errores, algunos muy visibles. He tenido momentos de los que me siento orgulloso y otros que desearía poder borrar. Pero a lo largo de todo eso, nunca perdí la fe en una idea fundamental. Estados Unidos se gobierna por leyes, no por la voluntad de una sola persona. Ni la mía, ni la de ningún presidente, ni la de nadie. No estoy aquí para atacar personalmente al presidente Trump. Esto trasciende a un solo individuo. La pregunta que realmente me quita el sueño, siendo honesto, es si los estadounidenses todavía creemos en la estructura básica de esta democracia. ¿Seguimos convencidos de que nadie está por encima de la ley? ¿Seguimos creyendo que los poderes del gobierno deben limitarse unos a otros, incluso cuando eso resulta incómodo o políticamente costoso? ¿Seguimos viendo el desacuerdo dentro del sistema como una fortaleza de la democracia, no como un defecto? Porque esto es lo que he aprendido después de décadas en la vida pública. Los momentos más duros en una democracia no son cuando las cosas salen mal. Las cosas salen mal constantemente. Los momentos más difíciles son cuando las personas, los líderes, los ciudadanos y las instituciones deciden que ya no es necesario seguir las reglas. Ahí es cuando la estructura comienza a desgarrarse. Lo que pasó el 23 de febrero de 2026 fue un desgarro, tal vez pequeño, tal vez reparable, pero solo si suficientes personas lo reconocen por lo que es y dicen, no, esto no es aceptable, ni de parte de ningún presidente ni de ningún partido. Por eso les pido esto, manténganse informados, no enojados, informados. Voten no por miedo, sino por responsabilidad. Exijan cuentas a todos los líderes, especialmente a aquellos con los que coinciden, porque la democracia no funciona en piloto automático. Sobrevive porque gente común decide cada día que vale la pena defenderla. Sigo creyendo en este país, sigo creyendo que podemos corregir el rumbo, no porque sea ingenuo. Dios sabe que he visto suficiente como para no serlo, sino porque he visto a los estadounidenses hacerlo antes. Lo hemos hecho después de guerras, después de escándalos, después de crisis económicas. Lo hemos logrado cuando las probabilidades estaban en contra y las divisiones eran profundas. Podemos volver a hacerlo, pero solo si elegimos hacerlo.